embajadores y para recoger las inquietudes de ustedes con el mayor gusto. ¿Cuál es su mayor preocupación, doctor Álvaro Uribe? ¿Qué preocupaciones ustedes han visto desde el Centro Democrático a lo largo y ancho del país? Bueno, diversas preocupaciones, una gran desaceleración de la economía por los altos impuestos, por la incertidumbre que para la inversión privada nacional genera esto con la FARC, una pérdida del 26% del ingreso social de los colombianos este año. En el tema de la seguridad, yo diría que en muchas regiones de Colombia los grupos terroristas han venido disminuyendo asesinatos, pero aumentando control a través del narcotráfico, a través de la extorsión, etc. Al pedir hoy que se vote por el Centro Democrático, quiero recordarle a los colombianos que el Centro Democrático estimula el diálogo de todos los servidores públicos con la comunidad. Cuando el servidor público no dialoga con la comunidad como está viviendo Colombia, sino con el terrorismo, la comunidad va perdiendo confianza en la democracia. El Centro Democrático aboga por la austeridad en los recursos del Estado. 200 millones de dólares derrochados entre la Fiscalía y la Presidencia de la República. Eso es corrupción. El gasto innecesario es tan corrupto como el gasto ilegal. El gasto corrupto afecta la educación, la salud, lo que requiere el pueblo colombiano. El Centro Democrático aboga por esa simultaneidad entre la inversión privada y la política social. Tienen que ir de la mano por la educación. Un país con un desempleo juvenil entre el 17 y el 22%, tiene que darle un gran apoyo educativo a los jóvenes y para que la inversión sea incluyente, apoyarlos con fondos de emprendimiento. El Centro Democrático apoya ese valor que es la seguridad, que se ha venido deteriorando en Colombia. Nosotros abrazamos, apoyamos de corazón a las Fuerzas Armadas de Colombia, que son las Fuerzas Armadas de la democracia. Es bueno que lo sepa la comunidad internacional. Nuestras Fuerzas Armadas no han sido Fuerzas Armadas de la dictadura, como ocurrió en otros procesos en América Central o en América del Sur. Las nuestras han sido las Fuerzas Armadas de la democracia. Nosotros queremos la paz, pero la paz sin impunidad. Si los cabecillas paramilitares fueron a la cárcel, si no se les permitió elegibilidad política, ¿cuál es la razón para que los cabecillas de la FARC no vayan a la cárcel? Para que se les permita elegibilidad política, para que incluso se haya dicho, como lo dijo el presidente de Colombia, que Timochenko, cabecilla de la FARC, podía ser elegido presidente de Colombia. ¿Acaso hay alguna razón para decir que las masacres de los paramilitares eran malas y las de la FARC buenas? Este país tan afectado por el terrorismo no puede considerar que hay terroristas buenos y que hay terroristas malos. Esa impunidad, esa elegibilidad política, esa falta de cárcel para los cabecillas engendra nueva violencia, da mal ejemplo, hace que el proceso sea inestable. Puede llegar un gobierno que diga que no se cumplió con los mínimos legales, los mínimos de justicia y se revoque el proceso. Pero además hay que recordar la historia. Cuando se hizo el proceso con el M-19, y advierto que yo apoyé y lideré el reindulto en el Congreso de la República, de todas maneras quedó el mal ejemplo. Muchos del M-19 simplemente se cambiaron de uniforme, se pusieron el uniforme de la FARC. Y ese mal ejemplo se expresó en toda esa expansión de la FARC. Ahora en el departamento del Cauca también hay una mutación de uniformes. El crimen está mutando uniformes de la FARC hacia el ELN. Y entonces, si sigue la impunidad, si se hace la apología de la elegibilidad política de los grandes criminales, van a seguir mutando de uniformes de criminales a uniformes de criminales. Doctor Uribe. Doctor Uribe, ¿cree que hay algún factor diferenciador este año en cuanto a la jornada electoral? Por favor. Diferenciador en cuanto a la jornada electoral. No sabría decirte. Mujer, nosotros... Pero usted espera que estas sean las últimas elecciones también en un país en guerra. Periodistas. Mira, una de las grandes equivocaciones
es llamar guerra a la política de seguridad. La política de seguridad es una obligación democrática y en el pasado nos estaba conduciendo a la paz, que afortunadamente no se ha perdido en muchas regiones de Colombia. No obstante, este retroceso en materia de seguridad y con la impunidad, con la elegibilidad política de los grandes criminales, con la falta de cárcel para los cabecillas de la FARC, pues vamos a seguir asistiendo a esa mutación de uniformes criminales. En un momento se pasó del uniforme del M-19 al uniforme de la FARC. Ahora en el Cauca se observa que se está haciendo esa mutación del uniforme criminal de la FARC al uniforme criminal del ELN. Y si sigue esa falta de cárcel a los cabecillas, esa apología para elegir a los cabecillas de la FARC, contrario a lo que se hizo con los paramilitares, que fueron a la cárcel, nunca se les permitió elegibilidad política. ¿Y cuál es la diferencia entre las masacres de la FARC y las masacres de los paramilitares? Si sigue esta impunidad con la FARC, pues el país recogerá el mal ejemplo y seguirán expandiéndose y apareciendo otros grupos criminales y muchos de la FARC simplemente se cambiarán de uniforme, como hoy ocurre en el Cauca, para el ELN. Y quiero recordarle a la comunidad internacional, primero, que Colombia no ha tenido una dictadura como la tuvieron países que tuvieron que hacer procesos de paz en América Central o en el Cono Sur. Aquí no ha habido una insurgencia civil contra una dictadura. Aquí lo que ha habido es un narcoterrorismo poderoso desafiando al Estado de Derecho. Quiero recordarle a la comunidad internacional que la FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo, que ha reclutado, secuestrado a más de 20.000 niños, que entre 1998 y 2003 fue responsable de 1.794 secuestros y que tiene la responsabilidad de miles de desaparecidos en Colombia. Paz sí, pero sin impunidad. Doctor Que no Álvaro se lleve a la cárcel al guerrillero Razo, es correcto. Que al guerrillero Razo se le den todas las posibilidades de reinserción, así también lo hicimos nosotros. Pero ¿cómo no van a llevar a la cárcel a los cabecillas? ¿Qué tal que no se hubiera llevado a la cárcel a los cabecillas paramilitares? ¿Por qué a los cabecillas de la FARC se les hace esta apología de elegibilidad política? ¿Qué tal que a los cabecillas paramilitares se les hubiera permitido la elegibilidad política, estimados ciudadanos? Me parece que eso lo único que hace es crear mal ejemplo. Mire, y algunos criticaban, decían que 8 años de cárcel para los paramilitares era muy poco y tenían razón. Pero muchos de esos críticos hoy quieren ni un día de cárcel para los cabecillas de la FARC. Se oponían a que los paramilitares tuvieran elegibilidad política. En eso estuvo mi gobierno, que no la tuvieran. Pero hoy quieren que haya elegibilidad política para los cabecillas de la FARC responsables de atrocidades. Ninguna democracia del mundo, ni en los Estados Unidos con Al Qaeda, ni en el Reino Unido con IRA, ni en España con ETA, harían la apología de la elegibilidad política de los responsables de atrocidades. Y allí todos tuvieron que pasar por la cárcel. Nosotros hemos sufrido mucho. Cada masacre nuestra ha sido comparable o incluso más grave que las grandes tragedias en otros países. Por eso quiero invitarlos hoy a todos los colombianos a que nos acompañen en el Centro Democrático con nuestros candidatos. El Centro Democrático es diálogo de los servidores públicos con la ciudadanía. El Centro Democrático es austeridad en el manejo de los recursos del Estado. Estos 500.000 millones de pesos gastados innecesariamente, indebidamente, entre la Fiscalía y la Presidencia de la República es corrupción. Es tan corrupto el dinero gastado indebidamente por el Estado como el dinero gastado ilegalmente. El Centro Democrático es seguridad. El Centro Democrático es paz sin impunidad para que la paz sea estable. El Centro Democrático es promoción de la educación, del apoyo a los jóvenes con fondos de emprendimiento para que no siga este desempleo juvenil entre el 17 y el 22%. El Centro Democrático es
empresa privada con certeza e inversión social sostenible. Gracias, estimados comunicadores. Presidente, pero entonces, presidente.